Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Vamos a hablar ahora en un rato de temas muy fuertes que ocurrieron en los últimos días en materia económica y política. Por eso el hashtag que tenemos del día de hoy, en uno de estos ataques de ingenio que tiene nuestra producción, es Cornejo de la Galera. ¿Sí? Vamos a estar hablando de lo que dijo justamente el gobernador Cornejo en una reunión organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el día de ayer. Pero primero saludo acá a mi compañero. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, acá lo presentamos al hashtag Cornejo de la Galera. Realmente sorprendió a todos. Lo enganchamos en Buenos Aires a Gustavo. Sí, sí, Misterioso. sorprendió a todos, 2 veces. No, pero ya estoy acá, ya estoy de vuelta acá en la República Argentina. Sorprendió a todos. Inclusive sorprendió a un sector de los medios de comunicación que están enojados con Cornejo porque planteó un escenario diferente dentro de Cambiemos, ¿sí? Lo que más nos sorprende es que los medios de comunicación se enojen con Alfredo Cornejo. Esto es un tema porque en una semana pasó de todo, ¿no es cierto, Agustín? Desde la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner, que fue un récord editorial, los medios de comunicación también se enojaron con ese hecho que convocó a muchísima gente, me refiero a la presentación del libro. Con los lectores se enojaron, no compren el libro, algunos medios estaban desesperados. Bueno, no compren el libro. Y en el transcurso de la semana pasó de todo. ¿Qué quiero decir? Pasó de todo, porque tenemos por un lado temas judiciales, los temas judiciales, dentro de este escenario, fue ratificado el juez Ramos Padilla. Por otro lado, fue procesado el fiscal Bidone. Y por otro lado, se le abrió un sumario al rebelde Güey, y me refiero al fiscal Stornelli. ¿Y por qué el rebelde Güey, fiscal Stornelli? Porque las acusaciones son graves y de alguna manera están relacionadas con plantar pruebas, con operativos de inteligencia y contrainteligencia. En ese escenario que pasó de todo, otro de los temas que también pasó fue el de la Corte Suprema de Justicia, que en el día de hoy dijo que se le va a hacer el juicio a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que resulta sorprendente cómo reaccionaron los medios, porque ¿sabes qué pasa? Muy enojados, algunos medios muy enojados con la decisión primera, ¿no?, de la Corte, la decisión que tenía que ver con... No, pidió el expediente, la Corte hoy en un informe dijo que en 8 oportunidades, hay 8 casos que utilizó el mismo procedimiento, pero dejando de lado, porque tenemos un lado de los juristas que están absolutamente en contra, otros que están a favor. Dejando de lado eso, yo me hago la siguiente pregunta: si los medios reaccionaron de la misma manera, de las 20 causas que firmó el doctor Carlos Rosenkrantz con empresas que fueron clientes de ellos cuando estaba del otro lado del mostrador. A eso es lo que voy. Porque el otro, obviamente, el punto de vista del derecho es absolutamente controversial y cada uno puede plantearlo del lado que lo mire, del lado que lo analice, la lupa con lo que está viendo. Y bueno, para eso existe el Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero lo sorprendente es, ¿qué pasa? 20 firmas del juez Carlos Rosenkrantz cuando antes era asesor de estas empresas, y eso no se hicieron eco los medios de comunicación.
Antes de profundizar con la economía, también para seguir con la política, venimos de un resultado de una elección el día domingo en la provincia de Córdoba, el distrito después de la provincia de Buenos Aires más importante del país, con un triunfo contundente del gobernador Schiaretti, con una diferencia yo creo que más amplia de lo que se esperaba, si bien se sabía que el triunfo iba a ocurrir, las encuestas así lo marcaban, la diferencia me parece que fue más fuerte, lo que disparó una serie de, primero, cortocircuitos dentro de Cambiemos, pases de factura, cruces, Carrió muy enojada, Carrió te diría absolutamente descontrolada. Justo a Nicolás Massot, ustedes saben, HDP fue el término que utilizó, lo repitió, insistió, porque los medios de comunicación, yo fui más prudente, no reproduje el epíteto, pero los medios de comunicación lo reprodujeron porque ella lo repitió de manera sistemática, ¿no? Pero a esto se suman las declaraciones de distintos referentes del radicalismo y lo que vos comentaste en la apertura del programa, estamos hablando de Alfredo Cornejo, que es lo que dijo, no, la fórmula puede ser otra, ¿no? Claro, tal cual. En esta reunión que comentaba que tuvo lugar esta semana, organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, uno de estos formatos que se dan ahora de reportaje en vivo, entrevistado por Luis Novarecio, frente a la pregunta de si era ya decididamente Mauricio Macri el candidato del espacio de Cambiemos, dentro del cual el radicalismo forma parte, bueno, dejó la puerta abierta a que esto no sea así. Es más, te diría que hasta lo cuestionó bastante fuertemente. Se sabe, además, uno con diferentes fuentes que va charlando y conversando, que Alfredo Cornejo tiene una intención de instalar alguna otra fórmula dentro de un espacio que no sabemos si seguirá llamándose Cambiemos, pero dentro de un gran espacio que contenga al radicalismo, a gran parte de este gobierno, etcétera, con otra fórmula y no el presidente. Lo dijo ayer muy crudamente y esto disparó una reacción muy fuerte también dentro del propio gobierno y de diferentes sectores. Pero otro hecho político que se desprendió esta semana después de la elección del domingo en la provincia de Córdoba, no ya del lado del gobierno y de los cortocircuitos internos, sino de la oposición, fue el hecho de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a la sede del PJ, ahí en la calle Mateu, la sede del Partido Justicialista Nacional, después de 15, 16 años que no iba a la sede, a lo que es la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista, bueno, y se difundió una foto con ella en el centro de la escena y todos los miembros de esa mesa de Comisión de Acción Política del Partido Justicialista. Otro de los grandes hechos políticos que tuvieron lugar esta semana, ¿no? Semana cargadita de información, quedó mucha tela para cortar, pero con los invitados lo vamos a profundizar y vamos a la primera placa que va a hablar Agustín Datelis de la inflación del mes, pero yo lo que quiero decir es que Sandleris celebró el índice de precios al consumidor, celebró, ¿sí? Y también sostuvo que las tasas de interés van a permanecer altas y estos fueron los indicadores y lo vemos en la placa. Bueno, se dio a conocer la inflación del mes de abril, había mucha expectativa, recuerden que veníamos acelerando este año, 2,9 enero, 3,8 febrero, 4,7 marzo, bueno, finalmente resultó más bajo la variación de inflación mensual del mes de abril, 3,4%, seguimos teniendo una inflación muy alta en Argentina, 15,6 es lo que acumula el primer cuatrimestre del año, y si uno considera abril contra abril del año pasado, tenemos una inflación acumulada en un año de 55,8%. Son registros altísimos. Y acá hay algo que preocupa mucho. Si vos mirás adentro del índice, qué pasa con algunos de los componentes, vas a ver que el rubro alimentos y bebidas tiene una variación, abril contra abril, en el año de 66,2%. Otro rubro con variación muy fuerte es transporte. Transporte presenta una variación en el año de 68%. ¿Por qué marco esto? Porque sigue ocurriendo algo que hace bastante te venimos advirtiendo. Los componentes del índice de precios que más peso tienen en la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos, alimentos, transporte, tarifa de servicios públicos, son los que van presentando variaciones por encima del nivel general de precios. Con lo cual, lo que quiero marcar es que aquellos sectores más postergados, que vienen teniendo generalmente peores negociaciones salariales, que vienen con niveles de ingresos cada vez más bajos, sufren una inflación que es aún más alta que el promedio, que ya de por sí es alto en este casi 56% anual que te acabamos de mostrar. Otro dato que se desprende de lo que dio a conocer en el día de ayer el INDEC
es la inflación núcleo. ¿Te acordás que se divide mucho la inflación de lo que se llaman regulados, que tiene que ver con la tarifa de los servicios públicos, que es una decisión del gobierno? Yo creo que la gente se está perdiendo con este tema de la inflación núcleo. Antes lo usó mucho el gobierno como mecanismo comunicacional y marketinero, se está perdiendo, ¿no? Por eso es importante Pero lo que quiere decir que dio mucho más alta, dio 3,8%, casi 4%. Es esa inflación que está formada por precios que forman su precio en el mercado, ¿sí? Que no tiene que ver con decisiones del gobierno sobre las tarifas. ¿Por qué antes el gobierno lo usaba? Porque la inflación núcleo era más baja. Entonces te decían, no, la inflación está alta porque aumentan los precios regulados, porque estamos haciendo el trabajo que hay que hacer de desarmar los subsidios. Y de esto, sincerar claro, implica subir las tarifas. Bueno, lo que está pasando ahora es que la inflación núcleo, esa que no se controla con decisiones de política económica, sino que son precios que se forman en el mercado, está teniendo una dinámica por encima del nivel general de precios y en el mes de abril casi 3,8%, son registros muy altos, tener inflación cerca del 4%, sobre todo en un contexto de recesión y apretón monetario de parte del Banco Central con altísimas tasas de interés. Ya que hablaba de inflación, Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, ya dijo que para este mes los productos básicos, la primera quincena, la inflación fue del 2,75%. Lo que vos comprás en el día a día. ¿Sabes cuánto se va ahora con el aumento de los cigarrillos? No fumo, ¿no? Pero ¿sabes cuánto se va? 100 mangos un atado de puchos. 100 pesos un atado de cigarrillos. Esto te está demostrando en el día a día lo descontrolada de la inflación. Pasamos a otro dato, la próxima placa, si la podemos ver, que es un dato no menor, seguro que vos lo vas a asociar con el endeudamiento, con las reservas del Banco Central, pero le voy a dar otro dato, que son las reservas de los jubilados. Si lo queremos llamar así, es inapropiado mi terminología, si lo podemos ver ahí. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Señores, esto no es información propia, lo publicó el Cronista Comercial, lo publicó ámbito financiero y demás. ¿Saben cuánto cayó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en 15 meses? Un 35%. 23.700 millones de dólares. O sea, a los niveles de endeudamiento tenemos la descapitalización de este fondo de los jubilados. Bueno, y otro dato, ya que hablas de caída, la caída de las reservas. ¿Te acordás que hace unas semanas atrás ingresaron casi 10.000 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional? Bueno, ya se fueron. Digamos, si vos tomás el acumulado de caída de reservas a lo largo del último mes, la caída ronda en los 10.000 millones de dólares con el objetivo de, bueno, pagar vencimiento de deuda, tratar de frenar la suba del dólar, fuga de capitales y todo lo que sabemos que hay del otro lado. Agustín, algo muy cortito, tenemos invitados de lujo como todos los programas y demás, pero pasamos a la próxima placa porque la economía 4D, la cuarta D es la dimensión social de la economía, los trabajadores, los jubilados están en la dimensión social de la economía. A ver si tenemos la placa de la jubilación mínima que se va a 11.528 pesos. Un aumento de 10,74. Señores, lo que dijo el gobierno, que los jubilados le van a ganar la inflación, sin contar lo que perdieron antes, no le van a ganar, están por debajo de la inflación. Y ahora sí, presentamos a los invitados. Dale, ahora vamos a hacer una pequeña tanda y ya te cuento. Vamos a arrancar con hoy tenemos como 3 bloques. El bloque sindical, el bloque político y el económico. El paro de la CGT. Entonces vamos a ver cómo queda, cómo coadyuva las distintas extracciones del gremialismo con, bueno, estas medidas de fuerza. Bueno, con lo cual vamos a arrancar ahora, después del corte, con una entrevista con Sergio Palazzo, que ya está acá en el estudio, titular de la Asociación Bancaria. Después tenemos una mesa política de lujo y un economista invitado, periodista económico, para charlar también todos estos temas que te venimos comentando. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, acá está, seguimos en Economía 4D. Como te decía antes del corte, tenemos invitado esta noche a Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria. Ya está acá sentado con nosotros. Gracias por estar acá esta noche, Sergio. Gracias a ustedes por la invitación. Sergio, bueno, la semana pasada, hace 2 semanas, fue el paro que movilizaron junto con Hugo Moyano, después el paro del día primero. Ahora tenemos la información de la CGT que va a realizar un paro el día 29. Contanos un poco cómo está articulando el movimiento obrero con estas distintas fracciones.
Bueno, en principio celebramos que se hayan decidido a lanzar una medida de fuerza. Nosotros la habíamos planteado con anterioridad porque creíamos que después de la movilización del 4 de abril, que fue multitudinaria, había un reclamo puntual de un plan de acción que incluyera algún tipo de medida de fuerza. Bueno, en ese entonces los miembros del Consejo Directivo de la CGT decidieron no acompañar, pero fue un paro contundente y una marcha muy importante, que entre otras cosas no tuvo mucha notoriedad, pero quiero decir que también costó una denuncia inédita por parte de la ministra Bullrich a los cuatro que organizamos la medida, a Pablo Moyano, Hugo Yasky, Plaini y a mí nos ha denunciado por asociación ilícita ideológica. Asociación ilícita ideológica. Nos ha imputado los hechos delictivos que se han sucedido, de personas que han detenido por una pintada, un insulto, nos hace copartícipe del delito en cada una de ellas y nos pide que nos encarten en la figura del artículo 213 bis del Código Penal, que es la asociación ilícita ideológica, más un reclamo de 23 millones de pesos para pagar el operativo policial que según ella costó. Ahora, Sergio, bueno, ya que tocó ese tema, un tema que abordamos acá, este tema de las distintas medidas legales, paralegales y demás que utilizan para debilitar al sindicalismo. De pronto, yo me atrevo a decir que el gremio de usted es un gremio fuerte, pero de pronto hay gremios que están perdiendo trabajadores y demás, y cuando se encuentran con este tipo de denuncias dicen, bueno, me queda entre la pérdida de trabajo por un lado, el apriete que hace el gobierno por el otro, y lo van arrinconando. Bueno, están viendo que esto lo hacen, estamos viendo también la foto de Hugo Moyano, que tuvo un allanamiento la semana pasada, ¿no? Sí, fue el mismo día, fue la denuncia penal a los 4 y el allanamiento al sindicato de camioneros. Está claro que el gobierno impulsa una política persecutoria a los que piensan distinto o tiene una visión que contraviene los intereses de ellos. Eso está absolutamente claro. Han judicializado varias veces las protestas sociales. Lo llamativo es la categorización del delito que nos busca imputar. No pasó nunca en democracia. Asociación ilícita ideológica. Es más o menos así. El 213 es las asociaciones ilícitas no comprendidas en el 210, que son las de tipo económico, y es todo aquel que tratare de forzar el pensamiento de otro. Más o menos así el artículo. Pero igual, lo importante acá, más allá de la demanda, que no deja de ser un hecho grave, institucional, es el hecho de que, bueno, ya no surte efecto tanto ese apriete que hacen sobre las organizaciones, los dirigentes y sobre los trabajadores, ¿no? Esto de mirá que podés perder el empleo, mirá que hay recesión, mirá que... Creo que ya la gente está cansada del maltrato, está cansada de que le pongan una zanahoria por delante diciéndole primero que los brotes verdes ya van a venir, que el segundo semestre, que es la herencia recibida. De golpe la herencia no es el gobierno anterior, sino son 70 años, no sabemos por qué. Después son 80, no sabemos qué hecho pasó en la Argentina hace 80 años. Y bueno, y así vamos corriendo el eje de lo que es la verdadera discusión. Y es que a los argentinos les va mal con estas políticas y que hay que cambiarlas. Ahora, Sergio, este es un año eleccionario. ¿Vos creés que el gobierno va a ser un poco más flexible con las paritarias, con la recomposición de los salarios, o lo ves con la misma postura que vino teniendo el último tiempo? Yo veo un gobierno que pretende consolidar su programa político, económico y social y claramente lo hace en dos aspectos. Uno, el comunicacional, cuando el presidente ante el reportaje de Vargas Llosa dice haría lo mismo pero más rápido. Y lo segundo es cuando decide elaborar un programa de 10 puntos para que suscriban los partidos políticos, que no son ni más ni menos que socializar el costo político de las medidas que ellos tomaron. Uno de los puntos es reforma laboral y reforma previsional. El quinto, sí. Bueno, claramente nos oponemos a esto. Yo doy un dato, ¿no? Que a mí me gusta dar datos en las discusiones porque creo que se terminan todos los discursos. Entre el 2003 y el 2015... se pidieron la apertura e inscripción de 230.000 empresas en la Argentina, 95% pyme. Y era con estos convenios, con estas leyes laborales, con estos jueces que fallan, según ellos, a favor de los trabajadores. ¿Podemos repetir el dato para que la gente...? 230.000 empresas. Bien. Se inscribieron. Entre 2003 y 2015. Y el 2015. Quiere decir que el problema no son las leyes laborales, el problema es la política económica. Y la política económica del gobierno nos ha puesto en un lugar de un 50 y pico % de inflación interanual, de dos dígitos de desempleo, de 14.400 pymes que cerraron, de una tasa de endeudamiento por habitante que pasó de 50 y pico mil dólares a 200 y pico mil dólares por habitante. Quiere decir que claramente es el sesgo que uno le da a la visión política sobre la economía, no es las leyes laborales. Te llevo un poco, Sergio, a lo tuyo, digamos. Tu sector es el bancario. ¿Cómo ves hoy esta cuestión del Banco Central con las LELIQ, las tasas de interés en 70 y pico %, los bancos pagando más de 50% por los depósitos a plazo fijo? ¿Lo ves algo sostenible a lo largo del tiempo o estamos viendo una locura?
Bueno, yo puedo dar una mirada política de la economía, sería de parte mía, me sonroja tener que darle adelante tuyo que soy economista, pero creo que claramente el gobierno tiene una encerrona. Por un lado, si permite la libre flotación del dólar, esto le genera un impacto devaluatorio que termina en precio. Para eso tiene que tener tasas altas, y controla el dólar, pero tiene que subir las tasas. Si controla las tasas hay recesión. Claro, es un camino medio como que sin salida. Claro. A mí, más allá del proceso electoral, que me preocupa como todo, y aspiro que haya un cambio de signo político a partir del 11 de diciembre en Balcarce 50, que es nuestra Casa Rosada, a mí me preocupa cómo se establece un mecanismo de gobernabilidad y establecer políticas de Estado el día después, porque el país va a quedar prácticamente sin reserva, al ritmo, acaba de dar un número concreto, se acaban de fumar los 10.000 millones de dólares de la parte del fondo que le mandaron. Te vas a quedar con muy escasas reservas efectivamente para utilizar, te vas a quedar sin financiamiento privado, porque ya lo agotaste y ya no te creen, y te vas a quedar habiendo agotado el acuerdo multimillonario que le dio el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y a veces se plantean, y si Argentina va a defaultear con el próximo gobierno, independientemente de quién sea, y hay que preguntarse, no hay que preguntar a los gobernantes, hay que preguntarle al mundo que va a hacer por Argentina. Es decir, si te dejan en esa situación y pretenden cobrar, está claro que tiene que haber un cambio, primero de política económica, y segundo, de cómo mirar la Argentina el día después de la elección. Porque si no, claramente se va a ir a un default porque no se va a poder pagar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, como siempre. Muy bien, vamos a un pequeño corte, no te vayas, quédate acá en Economía 4D.